Hola, hoy explicaremos el siguiente ejercicio por el método de la sección. A comparación del método de los nodos, este solo ve una parte específica de la armadura. En este caso es S1, S2 y S3. Para comenzar, se nos pide determinar las fuerzas de reacción y las fuerzas de barra de S1, S2 y S3 como se muestra en el dibujo. También posee una fuerza F en dirección hacia el eje Y, hacia abajo, y una fuerza F en dirección al eje X, hacia la derecha. Este ejercicio posee un apoyo móvil y un apoyo fijo. El apoyo fijo se encuentra en la parte A y el apoyo móvil en la parte B. Sabiendo esto, podemos comenzar a realizar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahora que tenemos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas en sus respectivos soportes, tenemos una componente AX y AY en el punto fijo, y en el punto móvil tenemos una componente BY. Para que el cuerpo esté en equilibrio, las sumatorias en fuerzas en X y en Y tienen que ser igual a 0. Para empezar a calcular tenemos las siguientes incógnitas: AX, AY y BY. Las sumatorias fuerza en Fx tenemos AX negativo y tenemos F positivo. Y eso es igual a 0. Luego tenemos la sumatoria en Fi, que tenemos AI, que es positivo. Tenemos BI, que también es positivo. Y tenemos F1, que es negativo. Y todo eso igualado a 0. Ahora vamos a ver los momentos en A, que también es igual a 0. ¿Y qué fuerza nos ejercen los momentos en A? En el punto A no nos ejerce en ningún momento, ya que no tiene distancia. Pero F1, F2 y BI nos producirían momentos. Entonces, para empezar, tenemos una distancia al punto perpendicular al eje Y, y en este caso sería así, donde tenemos A más A, por lo que sería 2 veces A por F. Ahora, la fuerza F también sería 2 veces A por F, y sería en sentido horario, por lo que sería positivo. Y tenemos otro momento en BI, en el cual la distancia es 4 veces A por BI, pero esta sería en sentido negativo. Y todo eso igualado a 0. Y aquí tenemos nuestras 3 ecuaciones para poder desarrollar este ejercicio. Bueno, ahora procederemos a resolver este sistema de ecuaciones para encontrar las incógnitas BI, AI y AX, que son las que no conocemos. Bueno, desde la primera ecuación tenemos que AX es igual a F. Entonces ya tendríamos la primera incógnita encontrada. Vamos a la tercera ecuación, la ecuación del momentum, donde le igualamos a 0, en cual sumábamos términos semejantes. Nos quedaba el siguiente resultado, que 4AF es igual a 4ABI. Podemos simplificar los 4A en ambos lados y nos queda que F es igual a BI. Teniendo esto, podemos reemplazarla en nuestra ecuación número 2. Dado que F es igual a BI, nos quedaría la siguiente ecuación: AI más F menos F es igual a 0, de lo cual tendríamos que AI es igual a 0. Y ahí tendríamos nuestra tercera incógnita. Tenemos nuestros BI, nuestro AI y nuestro AX, que son las 3 incógnitas que necesitábamos encontrar. Bueno, para continuar con el ejercicio, al tener esos datos, ya podemos pensar en dónde realizar el corte para que el ejercicio sea más simple. Entonces nosotros lo realizaremos aquí, en donde tenemos nuestros 3 elementos los cuales queremos analizar. Ya, empezaremos haciendo, igual que siempre, nuestra sumatoria de las fuerzas en X, en Y, y eso. Empezamos. Sumatoria de las fuerzas en X
debe ser igual a 0. Dejaremos nuestra x positiva hacia el lado izquierdo. Vamos, ¿qué fuerza tenemos en x? Tenemos S1 en sentido positivo, ya que hemos dado las positivas de derecha a izquierda. Nos queda S1. ¿Qué otra fuerza tenemos? S3 más S3. ¿Y qué otra fuerza tenemos? La descomposición de esta fuerza. Para eso encontraremos el ángulo alfa. Este es el ángulo el que queremos encontrar para descomponer nuestra fuerza S2 en componente X e Y. Sabemos que este lado mide A y este lado mide A. Entonces, tenemos dos lados. ¿Qué propiedad nos sirve? Trigonométrica para poder encontrar el ángulo teniendo dos lados es la tangente de alfa. Al tener la tangente, nosotros podemos saber que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente, lo cual nos quedaría A sobre A. Ya, al despejar nuestro ángulo alfa, nos queda que alfa es igual a la arcotangente de 1. Eso nos queda que alfa es igual a 45 grados. Al haber encontrado nuestro ángulo alfa, el cual es de 45 grados, podemos descomponer la fuerza S2 de la barra para poder agregarla aquí en nuestra sumatoria de fuerzas en X, la cual sería la fuerza en sentido positivo por la componente en X, que sería el cateto adyacente, es decir, sería multiplicado por el seno del ángulo, por el seno de 45 grados. Ahora, vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Con nuestro Y positivo hacia arriba. Lo cual nos dejaría la siguiente ecuación. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos un BI positivo. ¿Qué otra fuerza tenemos en Y? Bueno, la componente Y de la fuerza S2, la cual sería S2 en sentido positivo, ya que va hacia arriba, por la componente en Y, que sería el cateto opuesto que tendríamos aquí, lo cual sería por el coseno del ángulo, que sería 45 grados. Eso es igual a 0. Y aquí, en la parte anterior, nos faltó que esta ecuación toda es igual a 0. Ya, para continuar con el ejercicio, la armadura debemos escoger solo una parte de ella, la cual están las fuerzas que se piden en el ejercicio, que son S1, S2, S3. Acá se encuentra la fuerza F y B. Para resolverlas debemos hacer la sumatoria en el eje Y con la parte positiva para arriba. Entonces tenemos que B positivo más S2 por el seno de 45 es igual a 0. Entonces esta es nuestra incógnita y se despeja. Tenemos que S2 por el seno de 45 es igual a menos B. Entonces S2 es igual a menos B partido en el seno de 45. Como se dijo anteriormente, B es igual a F. Entonces tenemos que S2 es igual a menos F partido en el seno de 45. Y como esto se puede resolver en la calculadora, es S2 es igual a menos raíz de 2 F. Luego, para continuar con el ejercicio, hay que sacar momento en esta parte de la armadura, la cual se hace en sentido horario. Entonces, tenemos que la fuerza F tiene una distancia de A por
A positivo al estar en sentido horario, menos la fuerza S1, la cual va para el otro lado, entonces menos por A. Luego tenemos que está la fuerza B y es este antihorario, entonces menos B por A. Y todo eso igual 0. Entonces tenemos la incógnita S1 y se despeja. Tenemos que F por A menos B por A es igual a S1 por A, en la cual estas A se despejan al dividirla en A. Tenemos que F menos B es igual a S1. Y como ya se había dicho anteriormente, B es igual a F, entonces F menos F igual a S1, entonces 0 es igual a S1. Luego tenemos la sumatoria del eje X. Nosotros vamos a hacer la sumatoria hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fuerzas están a ese lado, entonces es mucho más fácil resolverlo. Entonces tenemos que la fuerza S1 positivo menos F, la fuerza S2 por el coseno de 45 más la fuerza S3 y todo eso igual a 0. Entonces tenemos la siguiente incógnita. Esta es igual a 0 y esa, como habíamos dicho anteriormente, es menos raíz de 2 F. Entonces reemplazamos. Tenemos que es 0 menos F más menos raíz de 2 F coseno de 45 más S3 igual 0. Entonces tenemos que S3 es la única incógnita que nos queda, entonces la despejamos. Tenemos que S3 es igual a F más el coseno de 45 es lo mismo que coseno de 45 es igual a raíz de 2 partido en 2. Entonces, si lo multiplicamos con el F, o sea, la raíz de F2, tenemos que queda 2 igual 2, o sea, igual 1. Entonces queda un F, y eso quedaría que S3 es igual a 2F.